El sol de la mañana brillaba con fuerza sobre el parque de la Ciudadela en Barcelona, iluminando los caminos de tierra y los bancos de madera desgastados por el tiempo. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el canto de los pájaros se entremezclaba con el murmullo de las conversaciones de los transeúntes. Javier, un joven fotógrafo de 25 años, se encontraba allí, con su cámara colgada al cuello y una mirada introspectiva. Cada día, solía visitar este parque, buscando la inspiración que a menudo se le escapaba entre los dedos. Javier no era un fotógrafo cualquiera. Su pasión por capturar momentos fugaces lo había llevado a desarrollar un estilo único, donde la luz y la sombra danzaban en perfecta armonía. Sin embargo, a pesar de su talento, sentía un vacío en su vida. Las conexiones familiares se habían desvanecido con el tiempo, y su vida social se limitaba a breves interacciones con extraños. La soledad se había convertido en su compañera más constante, y cada clic de su cámara resonaba como un eco de su aislamiento. Mientras ajustaba el enfoque de su lente hacia un grupo de niños que jugaban a la pelota, su mente divagaba hacia los recuerdos de su infancia. Pensaba en sus padres, en cómo se habían distanciado con el tiempo, y en su abuela, a quien había amado profundamente. La figura de su abuela era un recuerdo dorado en su mente, una mujer de fuertes convicciones y una sonrisa cálida que solía contarle historias de su familia. Pero esas historias habían quedado en el olvido, y Javier no había hecho nada por recuperarlas. La realidad de su vida lo había llevado a un punto en el que, a pesar de tener una familia, se sentía completamente desconectado de ella. Mientras buscaba el ángulo perfecto para su fotografía, un movimiento llamó su atención. Una anciana estaba sentada sola en un banco cercano, observando a la gente pasar. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero su mirada destilaba una sabiduría que intrigaba a Javier. Sin pensarlo, se acercó a ella, atraído por una fuerza desconocida. «Hola», saludó Javier, rompiendo el silencio que la rodeaba. «Estoy tratando de capturar la esencia del parque. ¿Te importaría si te tomo una foto?» La anciana levantó la vista, sorprendida por la inesperada atención. Su rostro se iluminó con una sonrisa que recordaba a la de su abuela. «Claro, querí», respondió ella con voz suave. «Si eso te hace feliz, adelante». Javier levantó su cámara y, en ese instante, algo en su interior hizo clic. Capturó su imagen, la luz del sol acariciando su rostro, y en ese momento se sintió conectado a algo más grande que él mismo. Después de tomar la fotografía, se sentó a su lado, impulsado por una curiosidad que no podía resistir. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mirando a la anciana con interés. «Me llamo Teresa», respondió ella, su voz llena de calidez. «¿Y tú, joven fotógrafo, qué te trae por aquí?» «Soy Javier», dijo, sintiéndose más a gusto. «Vengo a buscar inspiración. A veces siento que la vida pasa volando y me gustaría capturar esos momentos antes de que se desvanezcan». Teresa lo miró con atención, como si estuviera examinando su alma. «La vida es un arte en sí misma, Javier. Cada día es una nueva oportunidad para crear algo hermoso, aunque a veces no lo veamos», dijo con un tono reflexivo. Javier sintió que esas palabras resonaban en su corazón. Era como si Teresa conociera sus luchas internas, como si pudiera ver más allá de su fachada de fotógrafo solitario. «A veces, me siento desconectado de mi familia», admitió Javier, sintiendo una oleada de vulnerabilidad. «No sé mucho sobre nuestro pasado, y eso me inquieta». «Las raíces son importantes», respondió Teresa, acariciando un viejo brote en su bolso. «A veces, hay historias que deben ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Teresa hablaba hacía que se le encendieran las alarmas de la curiosidad. ¿Qué secretos escondía su familia? «¿Conoces alguna historia sobre mi familia?», preguntó, sintiendo que estaba cruzando un umbral desconocido. Teresa lo miró fijamente, y sus ojos parecían brillar con una sabiduría inquebrantable. «Tal vez. Pero a veces, las historias son más dolorosas de lo que uno imagina. Hay cosas que pueden herir, pero también hay cosas que pueden sanar», respondió, dejando caer sus palabras como semillas en el aire. Javier sintió un nudo en el estómago. La idea de enfrentar el pasado lo asustaba, pero al mismo tiempo, había una parte de él que anhelaba conocer la verdad. «¿Tienes un álbum familiar?», preguntó Teresa, rompiendo el silencio que los envolvía. «Sí, tengo algunas fotos viejas en casa», respondió Javier, sintiendo que el tema se volvía más personal. «Las fotografías son ventanas al pasado. A veces, lo que vemos en ellas puede decirnos más de lo que creemos», dijo Teresa, su voz suave y persuasiva. El corazón de Javier latía con fuerza. La idea de explorar esas imágenes, de desenterrar historias olvidadas, se volvió irresistible. «¿Te gustaría verlas algún día?»,
Preguntó, casi sin pensarlo. Teresa sonrió, y en su mirada había una mezcla de nostalgia y esperanza. Si eso es lo que deseas, estaré aquí para escucharte, respondió. Javier se sintió aliviado. Había algo en la presencia de Teresa que le daba confianza. Era como si se hubiera encontrado con alguien que podía comprender su lucha interna y su deseo de reconectar con su pasado. Gracias, Teresa. No sé por qué, pero siento que este encuentro significa algo, dijo Javier, sintiéndose más abierto que nunca. A veces, los encuentros más inesperados son los que nos llevan a descubrir quiénes somos realmente, afirmó ella, su voz llena de calidez. Javier se quedó un momento en silencio, contemplando la belleza del parque y sintiendo que una nueva etapa de su vida se estaba abriendo ante él. La conversación con Teresa había despertado en él una chispa de curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Prometo volver, dijo finalmente, levantándose del banco. Quiero saber más sobre mi familia, sobre mí mismo. Estaré aquí, Javier, respondió Teresa, con una sonrisa que reflejaba una profunda comprensión. Mientras se alejaba, Javier no podía sacudir la sensación de que su vida había cambiado para siempre. La conexión con Teresa había encendido una llama en su interior, y estaba decidido a seguirla. En su mente, se formaba la imagen de un viejo álbum familiar. Había una historia esperando ser contada, y él estaba listo para descubrirla. Javier regresó a su hogar con la mente llena de pensamientos tumultuosos. La conversación con Teresa había despertado en él un torrente de emociones que no sabía cómo canalizar. Se sentó en su pequeño apartamento, rodeado de fotografías en blanco y negro que capturaban momentos de su vida, pero que a la vez parecían estar desprovistas de alma. Cada imagen era un recordatorio de su soledad, de su desconexión con el mundo, especialmente con su familia. Mientras hojeaba un álbum familiar polvoriento que había encontrado en el fondo de un armario, se topó con una fotografía de su abuela. Era una mujer de mirada intensa, con una sonrisa que parecía esconder secretos. Javier sintió una punzada en el pecho. La imagen evocó recuerdos que había relegado al olvido. Se preguntó cuántas historias de su familia jamás le habían sido contadas y qué verdades habían permanecido ocultas tras el silencio de los años. ¿Por qué nunca me hablaron de esto?, murmuró Javier, mientras pasaba las páginas con dedos temblorosos. Se detuvo en una foto de una reunión familiar, donde todos sonreían, y en el fondo, casi escondida, vio una figura que no reconoció. Una mujer con un vestido de flores que parecía ser parte del grupo, pero a la vez, completamente ajena. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta, como si la imagen pudiera responderle. La frustración creció en su interior mientras recordaba las pocas veces que había intentado hablar de su familia. Su madre siempre había desviado la conversación hacia otros temas, evitando cualquier mención del pasado. Al día siguiente, decidió volver al parque, donde había conocido a Teresa. La idea de hablar con ella lo llenaba de esperanza, como si ella pudiera ofrecerle las respuestas que tanto anhelaba. Al llegar, el sol brillaba intensamente, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía alegre. Se sentó en el mismo banco donde había conversado con Teresa, su corazón latiendo con fuerza ante la anticipación de ese nuevo encuentro. No pasó mucho tiempo antes de que ella apareciera. Su andar pausado y su sonrisa cálida hacían que Javier se sintiera inmediatamente a gusto. «Hola, joven fotógrafo», exclamó Teresa, sentándose a su lado. «¿Has encontrado algo interesante en tus fotos?» «Más bien he encontrado preguntas, Teresa», respondió Javier, con un tono de seriedad que sorprendió a la anciana. «Hablamos sobre mi familia la última vez, y ahora me siento inquieto. Hay cosas que no entiendo, cosas que nunca me contaron». Teresa lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su exterior. A veces, el silencio es más pesado que las palabras. Hay secretos que la familia guarda por miedo o por vergüenza. Pero recuerda, querido, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. ¿Sabes algo más sobre mi familia? Mencionaste a alguien, un nombre que no conocía, Isabel. ¿Quién es? Javier lo preguntó con la esperanza de que Teresa pudiera despejar su confusión. La anciana suspiró, mirando hacia el horizonte. Isabel fue una mujer que amó con toda su alma, pero que también sufrió traiciones. Su historia está entrelazada con la tuya, aunque quizás no lo sepas. A veces, el amor y el dolor pueden estar tan cerca uno del otro que es difícil distinguirlos. ¿Traición? ¿Qué tipo de traición? Javier estaba ansioso. Cada palabra de Teresa era un hilo que lo unía más a su historia familiar. Eso es algo que solo tú podrás descubrir, respondió Teresa en voz baja. Isabel fue un pilar en la familia, pero su vida tomó un rumbo que nadie esperaba. Las decisiones que se tomaron en el pasado pueden haber dejado cicatrices que aún no han sanado.
Javier sintió como una sombra de inquietud se cernía sobre él. ¿Por qué nunca me hablaron de ella? ¿Por qué nunca supe de esos secretos? Porque a veces, los secretos se vuelven un refugio, una forma de proteger a quienes amamos. Pero el dolor no desaparece, se queda guardado, esperando a que alguien lo descubra. Quizá tú seas ese alguien, dijo Teresa, colocándole una mano reconfortante sobre el brazo. Las palabras de Teresa resonaban en su mente mientras se despedía de ella. Regresó a casa con la determinación de desenterrar la verdad. Se sentó nuevamente frente a las fotografías familiares, sintiendo que cada imagen era una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar. Comenzó a escribir en un cuaderno, anotando todo lo que recordaba sobre su familia, cada historia que había escuchado de niño. Las palabras fluyeron como un torrente mientras trataba de conectar los puntos. Días después, Javier se encontró en la biblioteca de la ciudad, rodeado de documentos antiguos y registros familiares. La búsqueda de Isabel había comenzado a convertirse en una obsesión, un hilo conductor que lo llevaba a descubrir partes de su historia que habían sido olvidadas. Las horas pasaban rápidamente mientras revisaba registros, cartas y fotografías, cada una revelando fragmentos de una vida que había estado oculta a sus ojos. Mientras investigaba, se dio cuenta de que Isabel había estado en el centro de un escándalo en su familia. Había rumores de un amor prohibido, de decisiones que habían llevado a una ruptura dolorosa. Sin embargo, cada nuevo detalle solo aumentaba su curiosidad y su deseo de comprender quién era realmente Isabel, y qué la había llevado a ser desterrada de la memoria familiar. Javier sintió que su corazón latía con fuerza al encontrar una referencia a una carta que se había mencionado en la conversación con Teresa. Era un indicio, una pista que podría guiarlo hacia algo más grande. Se preguntó si esa carta aún existía y qué revelaciones podría contener. Decidió que al día siguiente exploraría el ático de su abuela, un lugar que había sido un laberinto de recuerdos, pero que también podría ser un refugio de secretos. La búsqueda de la verdad se había convertido en un viaje personal para Javier, un camino que lo llevaba a confrontar su propia identidad y a reconciliarse con su pasado. Cada día se sentía más decidido, pero también más ansioso por lo que podría descubrir. La historia de Isabel lo había atrapado, y sabía que no podría descansar hasta desenterrar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas de su familia. Javier se encontraba en el pequeño archivo familiar que había descubierto en la casa de su abuela. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de cajas de cartón, cada una con la promesa de secretos y recuerdos que habían permanecido ocultos durante años. Mientras revisaba los documentos, su mente estaba llena de imágenes de la conversación con Teresa, la anciana del parque. Ella había mencionado a Isabel, una tía que había sido desterrada por un escándalo que había sacudido a su familia. Con cada nueva pista que encontraba, Javier sentía que la historia de su familia se tejía ante sus ojos, revelando un pasado que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Con un profundo suspiro, Javier abrió una de las cajas más antiguas, llena de cartas y fotografías amarillentas. Entre ellas, se encontraba un álbum de recortes. Al abrirlo, se encontró con una imagen en blanco y negro de una mujer joven, de cabello rizado y una sonrisa radiante. La leyenda en la parte inferior decía Isabel, 1945. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esta la tía que había sido mencionada por Teresa? Sin poder contener la curiosidad, tomó la fotografía y la sostuvo entre sus manos, como si de esa manera pudiera conectar con la historia que representaba. ¿Qué hiciste, Isabel?, murmuró para sí mismo, sintiéndose cada vez más atraído por el misterio que la rodeaba. Decidido a descubrir más, Javier se dirigió hacia el ático de la casa de su abuela, un lugar que siempre había considerado un laberinto polvoriento de objetos olvidados. Allí, entre viejas cajas y muebles cubiertos de sábanas blancas, encontró una pequeña caja de madera. Estaba cerrada, pero parecía que había pertenecido a su abuela. Con un poco de esfuerzo, logró abrirla y encontró una serie de cartas cuidadosamente dobladas. Se estremeció al reconocer la caligrafía de su abuela. Mientras leía las cartas, se dio cuenta de que eran correspondencias dirigidas a Isabel. Cada palabra estaba impregnada de emoción, revelando el dolor y la traición que había marcado la vida de su tía. En una de las cartas, su abuela escribía sobre un escándalo que había estallado en la familia, un secreto que había llevado a Isabel a alejarse. Era evidente que había más en esta historia de lo que él había imaginado. No puedo creer que esto haya estado oculto, dijo en voz alta, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia por el silencio que había rodeado a su familia. Mientras Javier reflexionaba sobre las revelaciones, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre. ¿Dónde estás? Te necesito en casa. La tensión que había sentido desde que comenzó a investigar sobre Isabel se intensificó.
Sabía que su madre se oponía a que desenterrara el pasado, y la idea de regresar a casa lo llenaba de ansiedad. Al llegar a casa, notó que su madre lo esperaba en la cocina, con el semblante tenso. Había algo en el aire, una especie de electricidad que no podía ignorar. Javier, tenemos que hablar, comenzó su madre, evitando su mirada. ¿Sobre qué?, respondió él, tratando de ocultar su nerviosismo. He escuchado que has estado investigando sobre Isabel. No deberías hacerlo, dijo ella, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder. ¿Por qué no? Ella es parte de nuestra familia. Necesito saber la verdad, replicó Javier, sintiendo que la frustración comenzaba a brotar en su interior. A veces, es mejor dejar el pasado enterrado. Isabel trajo mucho dolor a nuestra familia. Su madre lo miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Pero, ¿por qué tenemos que vivir con estos secretos? Javier se sintió impulsado a seguir adelante, a no dejar que el miedo de su madre lo detuviera. ¿No crees que merecemos conocer su historia? Su madre suspiró, como si la discusión la agotara. No es tan sencillo, Javier. Hay cosas que no entiendes. Entonces, explícame. Dime lo que sabes. Javier se sentó frente a ella, decidido a no dejar la conversación en el aire. Durante los siguientes minutos, su madre finalmente empezó a hablar. Relató cómo Isabel había sido una joven brillante, llena de sueños. Sin embargo, todo cambió cuando un escándalo afectó a la familia. Un escándalo que involucraba un amor prohibido y decisiones que las llevaron a la ruina. La historia que su madre contaba estaba llena de dolor. Aunque Javier podía sentir la carga de las palabras, su curiosidad solo aumentaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sintiendo que cada revelación era como una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Porque no quería que cargaras con el peso de nuestra historia. Quería protegerte, dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Javier sintió una mezcla de compasión y frustración. Pero al protegerme, me has mantenido alejado de mi propia familia. Isabel es parte de nosotros, y es hora de que enfrentemos lo que pasó. Su madre lo miró, y por un momento, vio algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación. No quiero que esto te cause más dolor, hijo. No puedo vivir en la sombra de secretos, respondió Javier, sintiendo que su decisión de seguir investigando solo se fortalecía. Al día siguiente, decidió regresar al parque, donde todo había comenzado. Teresa lo esperaba, sentada en el mismo banco, observando a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano. Al acercarse, ella le sonrió. ¿Has encontrado lo que buscabas, Javier?, preguntó, su voz suave y llena de curiosidad. Aún no, pero estoy más cerca, respondió él, sentándose junto a ella. Hablé con mi madre. Ella sabe más de lo que ha dicho. Teresa asintió, como si ya esperara esa revelación. A veces, la verdad es un camino difícil de recorrer. Pero es necesario. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Javier, sintiendo que había una razón más profunda detrás de su conexión. Porque creo que todos merecemos conocer nuestra historia, incluso las partes más oscuras, dijo Teresa, mirando al horizonte. La verdad nos libera, pero también nos une. Javier sintió que las palabras de Teresa resonaban en su interior. La búsqueda de Isabel no era solo un viaje hacia el pasado, sino también una oportunidad para construir un futuro más sólido con su familia. Con cada palabra que intercambiaba con Teresa, se sentía más fuerte, más decidido a enfrentar lo que estaba por venir. ¿Y si mi madre no quiere hablar más sobre esto?, preguntó, sintiendo la angustia de su situación. A veces, el amor requiere valentía, respondió Teresa, con una mirada comprensiva. No puedes forzar a alguien a abrirse, pero puedes mostrarle que estás dispuesto a escuchar. Javier asintió, sintiendo que la conversación con Teresa le había dado una nueva perspectiva. Mientras miraba el parque, con sus colores vibrantes y la vida fluyendo a su alrededor, comprendió que la búsqueda de la verdad no solo era suya, sino también de su madre y de toda su familia. Y estaba decidido a no rendirse. Javier se encontraba en un momento de su vida donde los recuerdos del pasado parecían perseguirlo, sin dejarle un respiro. La discusión intensa con su madre resonaba en su mente, y la presión de desenterrar secretos familiares se hacía cada vez más pesada. Decidido a encontrar respuestas, decidió reunirse nuevamente con Teresa, la anciana que había encendido la chispa de su búsqueda. Una tarde nublada, regresó al parque donde todo había comenzado. El aire fresco y el sonido de las hojas susurrando lo hacían sentir que estaba en el lugar correcto. Al llegar, vio a Teresa sentada en su habitual banco, con una manta ligera sobre las piernas y un sombrero de paja que la protegía del sol. Su rostro arrugado sonreía al verlo, como si supiera que su visita era más que un simple encuentro casual. «Hola, Javier», dijo Teresa,
con una voz cálida que resonaba como un eco de historias pasadas. ¿Cómo te va? Hola, Teresa, respondió él, sintiéndose aliviado por su presencia. He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez. Hay cosas de mi familia que no entiendo, y creo que tú puedes ayudarme. Teresa lo miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría que parecía abarcar décadas. Asintió lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. La verdad siempre sale a la luz, Javier, dijo, su voz suave pero firme. A veces, enfrentarse a ella puede ser aterrador, pero es el único camino hacia la paz interior. Javier sintió un nudo en el estómago. La idea de enfrentar la verdad sobre Isabel, la tía desterrada, lo aterraba. Sin embargo, la urgencia de conocer su historia lo impulsaba hacia adelante. Se sentó junto a Teresa, ansioso por escuchar más. ¿Qué más sabes sobre Isabel?, preguntó, su voz apenas un susurro. Teresa respiró hondo y comenzó a hablar. Isabel era una joven llena de vida, pero también de sueños que nunca se realizaron. La familia no siempre es lo que parece, Javier. A veces, las decisiones se toman por amor, y a veces por miedo. Isabel, ella amaba a alguien que no era bien visto por la familia. Eso la llevó a tomar decisiones difíciles. Javier sintió que una sombra caía sobre su corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue desterrada? La anciana lo miró con compasión, como si pudiera ver el dolor que Javier llevaba dentro. La historia de Isabel es más complicada de lo que imaginas. No solo se trataba de un amor prohibido. También había traiciones y secretos que afectaron a toda la familia. Isabel fue el archivo expiatorio, el blanco de la ira y la desilusión de quienes debieron protegerla. Javier se quedó en silencio, procesando sus palabras. La figura de Isabel se iba transformando de un simple nombre desconocido a una persona real, con sentimientos, sueños y sufrimientos. Se sentía abrumado, incapaz de sostener la imagen de su familia que había idealizado durante tanto tiempo. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un abismo de dolor. No lo sé todo, admitió Teresa, pero sé que su vida no terminó como la familia quiso hacer creer. Ella luchó por su verdad, incluso si eso significó alejarse. A veces, Javier, la valentía viene en formas inesperadas. Las palabras de Teresa resonaban en su mente mientras se sumergía en sus pensamientos. La idea de que su tía había sido una víctima de las circunstancias lo llenaba de una tristeza profunda. ¿Cuántas historias se habían perdido en el silencio de su familia? ¿Cuántas verdades se habían ocultado detrás de una fachada de respeto y honor? ¿Cree que debería hablar sobre esto con mi madre?, preguntó, sintiéndose dividido entre la necesidad de saber más y el miedo a abrir viejas heridas. Hablar es un primer paso, pero recuerda que la verdad puede ser dolorosa, respondió Teresa, su tono grave. A veces, las generaciones pasadas eligen el silencio para proteger a los que aman. Sin embargo, el silencio también puede ser una prisión. Tú tienes el poder de romper esas cadenas. Javier sintió que la presión aumentaba en su pecho. Sabía que debía enfrentar a su madre, pero la idea de romper esa burbuja de silencio familiar lo aterraba. Sin embargo, la determinación que había crecido en él desde su primer encuentro con Teresa lo empujaba hacia adelante. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando las viejas fotos familiares esparcidas por su habitación. Imaginaba a Isabel, a su madre joven, al padre que nunca le había contado nada. ¿Qué secretos mantenían? ¿Qué habían decidido callar? Al día siguiente, mientras desayunaba, Javier sintió la necesidad de hablar con su madre. Era un impulso que no podía ignorar. La miró a los ojos, buscando la fortaleza que sabía que debía tener. «Mamá», dijo, tomando una respiración profunda, «necesito hablar contigo sobre la familia. Sobre Isabel». La reacción de su madre fue inmediata. Se tensó, su rostro palideció y sus manos temblaron ligeramente. «Javier, no creo que sea un buen momento para hablar de eso. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Pero, mamá, no puedo seguir ignorando lo que ha pasado. Teresa me contó cosas que me han hecho cuestionar todo lo que sé. No quiero que el silencio siga siendo nuestra única respuesta», insistió, sintiendo que cada palabra era un desafío. «A veces, el silencio es protección», replicó su madre, su voz temblorosa pero firme. «No todo el mundo necesita saberlo todo. Hay cosas que son dolorosas y que no tienen por qué salir a la luz». Javier sintió un torrente de emociones. La frustración y la tristeza lo invadieron, pero también una chispa de valentía. ¿No crees que es hora de ser valientes? ¿De enfrentar el pasado y entender la verdad detrás de nuestra familia? Isabel era parte de nosotros. No puedes seguir ignorándola. Su madre lo miró con desdén, como si sus palabras fueran un ataque. «No entiendes, Javier. Hay secretos que deberían permanecer enterrados.
No porque no sean importantes, sino porque ya han causado suficiente daño. El ambiente se tornó tenso, y Javier sintió que la distancia entre ellos se ampliaba. ¿No se supone que la familia debería enfrentarse a las verdades juntos? Si no lo hacemos, nunca podremos sanar, dijo, su voz resonando con desesperación. Su madre se levantó de la mesa, incapaz de soportar más la conversación. No quiero hablar de esto. No lo entiendes. A veces, el dolor es más fácil de llevar en silencio. Y con esas palabras, se retiró, dejándolo solo en la mesa, rodeado de recuerdos que ahora parecían más pesados que nunca. Javier sintió que todo lo que había construido se tambaleaba. La búsqueda de la verdad se había convertido en una lucha interna, y las respuestas que tanto deseaba parecían más lejos que nunca. Desesperado, tomó su teléfono. Pensó en llamar a Teresa, pero algo en su interior le decía que debía enfrentar su propia familia primero. Sin embargo, la incertidumbre lo asediaba, y la presión de los secretos no revelados lo mantenía en un torbellino emocional. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con un leve titubeo, respondió. «¿Hola?», dijo, ansioso. «¿Javier? Soy Oscar, tu primo. Necesito hablar contigo sobre Isabel. Hay cosas que debes saber». Al escuchar su voz, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La sensación de que el pasado finalmente estaba a punto de revelarse lo llenó de ansiedad y curiosidad. Sin embargo, en su interior, una nueva preocupación se alzaba. ¿Quién era realmente Isabel? ¿Y qué verdades estaban esperando ser reveladas? Javier estaba sentado en una pequeña mesa de café. Sus manos temblorosas sostenían una taza de café humeante mientras su mente daba vueltas en torno a la conversación que había tenido con su primo. La revelación de que Isabel no era quien todos pensaban había dejado una huella profunda en su corazón. ¿Cómo había podido su familia encerrar tanto dolor y confusión en un silencio tan pesado? La luz del sol de la tarde entraba a través de la ventana, iluminando su rostro y sugiriendo que la verdad, aunque dolorosa, podría ser liberadora. Con un suspiro, Javier decidió que no podía posponer más la reunión familiar que había planeado. Tenía que enfrentar a su madre, a quien no había visto desde aquella discusión tensa. Sabía que ella no iba a recibir bien la idea de hablar sobre Isabel, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se levantó de la mesa y salió del café, decidido a visitar a su madre en su casa. El trayecto fue breve, pero cada paso parecía pesar toneladas. La imagen de su madre, su rostro endurecido por años de secretos, se repetía en su mente. Al llegar, se detuvo un momento frente a la puerta, tomando aliento y preparándose para lo que estaba por venir. Finalmente, tocó el timbre, y el sonido resonó en el aire quieto de la tarde. La puerta se abrió con un chirrido familiar, y su madre apareció frente a él, con una expresión que oscilaba entre sorpresa y desconfianza. «Javier», dijo, su voz un susurro. «No esperaba verte». «Necesito hablar contigo», respondió él, sintiendo la presión en su pecho. «Sobre Isabel». Su madre frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. «No hay nada que hablar. Isabel es parte del pasado, Javier. Un pasado que sería mejor dejar enterrado». «Pero no podemos seguir así», insistió él. «La familia se está rompiendo. Necesitamos entender lo que pasó. No puedo seguir cargando con el peso de los secretos». Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de emociones reprimidas. «No entiendes. No era solo un escándalo. Isabel, ella fue una traición. La familia nunca pudo recuperarse de eso». «Pero, ¿y si hay más? ¿Y si no era quien todos pensamos que era?» «Hablé con mi primo y él tiene otra versión de la historia. Isabel fue una víctima, mamá. Necesitamos recordar a Isabel de otra manera». Su madre se quedó en silencio, y Javier pudo ver cómo la lucha interna se reflejaba en su rostro. El conflicto de su madre era palpable. Ella había construido su vida sobre la base de esas decisiones tomadas en el pasado, y la idea de desenterrar esos recuerdos la aterrorizaba. «¿Y qué quieres que hagamos, Javier?», preguntó su madre, con la voz quebrada. «¿Reunir a toda la familia para hablar de alguien que nos trajo solo dolor? ¿Que nos hizo daño?». «Sí», respondió él con firmeza. «Quiero que hablemos, que enfrentemos el dolor juntos. Solo así podremos sanar. No quiero que Isabel sea un fantasma en nuestras vidas. Ella merece ser recordada, no solo como una traidora, sino como parte de nosotros». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de su madre, y Javier sintió una punzada de compasión. «Mamá, solo te pido una oportunidad. No podemos seguir viviendo así, con estos secretos que nos separan. Te necesito a ti y a nuestra familia. Por favor». Finalmente, su madre bajó la mirada, dejando escapar un suspiro pesado que resonó en la habitación. «Está bien», dijo con voz casi inaudible. «Haré lo que pides,
pero no prometo que será fácil. Solo quiero que intentemos, respondió Javier, sintiendo un leve rayo de esperanza iluminar su corazón. Podemos hacerlo juntos. La reunión fue programada para el siguiente fin de semana. Javier pasó los días previos organizando todo, llamando a familiares lejanos y enviando mensajes para asegurarse de que todos estuvieran informados. Mientras tanto, la ansiedad se apoderaba de él. Sabía que la verdad podría ser dolorosa, y esperaba que todos estuvieran dispuestos a enfrentarla. El día de la reunión, la casa de su madre estaba decorada con flores frescas y una mesa larga estaba dispuesta con comida y bebida. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de tensión. Javier se sentía como un puente entre dos mundos, y aunque había hecho su parte, no podía evitar sentirse nervioso ante la llegada de sus familiares. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, el murmullo de las conversaciones se mezcló con el aroma de la comida. Javier saludó a todos con una sonrisa, pero su mente estaba ocupada en lo que iba a decir. La mayoría de los rostros eran conocidos, pero también había algunos que no había visto en años. La abuela de su primo, una mujer mayor con ojos cansados, se acercó a él. «Javier, querido, ¿cómo has estado?», preguntó ella, con una sonrisa amable. «Bien, gracias, tía», respondió él, sintiéndose un poco más relajado. «Espero que estés lista para una conversación profunda». Ella frunció el ceño, como si intuyera la seriedad del momento. «Siempre es bueno hablar, hijo. A veces, las palabras pueden ser más curativas que cualquier medicamento». A medida que la sala se llenaba, Javier no pudo evitar notar las miradas desconfiadas que se lanzaban entre los familiares. Todos parecían conscientes de que algo importante iba a suceder, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Finalmente, cuando todos estuvieron presentes, Javier tomó una profunda respiración y se preparó para hablar. «Gracias a todos por venir», comenzó, con la voz firme pero tranquila. «Sé que este no es un tema fácil, pero creo que es necesario. Hoy quiero hablar sobre Isabel». Un murmullo recorrió la sala y su madre se tensó. «Javier, por favor». «No, mamá. Debemos hacerlo. Isabel fue parte de nuestra familia, y es tiempo de que recordemos su historia. No como un escándalo, sino como una parte de nosotros. Necesitamos sanar las viejas heridas». Un primo mayor se levantó, con una expresión de desdén. «¿Y qué más hay que decir? Isabel nunca debió haber regresado». Javier lo interrumpió. No se trataba de que regresara. Se trataba de cómo la tratamos. Isabel cometió errores, sí, pero también fue un ser humano que sufrió. Es hora de que le demos un lugar en nuestra memoria, que la recordemos con compasión. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunos se veían confundidos, otros sorprendidos. Javier sintió que estaba empezando a abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. La tensión era palpable, pero había una chispa de entendimiento que parecía fluir lentamente entre los presentes. La voz de su madre interrumpió el silencio. «Javier, no sé si estoy lista para esto. Hay cosas que no puedes comprender». «Quizás no las comprenda», respondió él, «pero estoy dispuesto a escuchar. Todos estamos aquí por la misma razón. Somos familia. Y eso significa que debemos apoyarnos mutuamente, incluso cuando la verdad duele». El ambiente se tornó más denso, pero Javier se sintió más decidido. Estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y él estaba preparado para ser el catalizador de esa liberación. La sala estaba llena de un silencio expectante cuando Teresa entró en la casa de Javier, sosteniendo un viejo diario que había pertenecido a Isabel. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando el rostro de cada miembro de la familia que se había congregado para la reunión que Javier había convocado. La tensión en el aire era palpable. El peso de los secretos del pasado parecía estar a punto de desmoronarse. Teresa se acercó al centro de la sala, su andar pausado y firme. Todos los ojos se posaron sobre ella, llenos de curiosidad y temor. Javier, que había estado de pie junto a su madre, sintió que su corazón latía con fuerza. La anciana miró a la familia, asintiendo lentamente antes de abrir el diario. «Este diario», comenzó Teresa, su voz suave pero resonante, «es la voz de Isabel. Nunca debió ser olvidada, y sus palabras pueden ayudarnos a entender su verdad». Con un gesto, invitó a Javier a acercarse. Él se adelantó, nervioso, y tomó el diario de sus manos. La portada estaba desgastada, y al abrirlo, un leve aroma a papel envejecido lo envolvió. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, y mientras Javier comenzaba a leer en voz alta, un murmullo de asombro recorrió la sala. «Querido diario», comenzó, «hoy es un día difícil. La familia está dividida, y siento que mi lugar entre ellos se está desvaneciendo. A veces,
La verdad duele más que la mentira. Las palabras resonaban en el corazón de todos. Javier continuó leyendo sobre los sentimientos de Isabel, sus angustias y sus deseos de reconciliación. «No entiendo por qué se me ha desterrado», decía una de las entradas. «Si tan solo pudieran ver que todo lo que hice fue por amor, quizás podrían perdonarme». Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de los presentes. Javier miró a su madre, quien estaba sentada al borde del sofá, con las manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, y de repente comprendió que esa historia también era suya. Mientras leía sobre las luchas de Isabel, la familia comenzó a reverberar con emociones encontradas, tristeza, rabia, pero, sobre todo, una profunda tristeza por los años de silencio. Ella nunca dejó de amarlos, continuó Javier, con la voz quebrándose. En cada palabra se siente su deseo de estar con nosotros, de ser parte de la familia. En ese momento, su madre rompió en llanto. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y arrepentimiento. Se cubrió el rostro con las manos, y Javier, sintiendo un impulso casi instintivo, se acercó a ella. «Mamá», murmuró, «sé que esto es difícil, pero necesitamos enfrentar esto juntos. Isabel no es el monstruo que pensamos. Ella fue víctima de su tiempo, de las decisiones que otros tomaron por ella». La mujer levantó la mirada, encontrando en los ojos de su hijo una mezcla de compasión y comprensión. «Lo siento tanto, Javier», dijo su madre entre sollozos. «No debí haber guardado esos secretos. Pensé que te protegía, que te mantenía a salvo de un pasado doloroso». Javier sintió que su propio corazón se rompía al ver a su madre tan vulnerable. «Podemos sanar», le dijo con firmeza. «Podemos reconstruir todo esto, si estamos dispuestos a mirarlo de frente». El resto de la familia, que había estado observando en silencio, comenzó a murmurar entre ellos. Las palabras de Javier resonaban en todos, abriendo viejas heridas pero también uniendo corazones. «Quizás debamos hablar de Isabel», sugirió uno de los primos. «Nunca entendí por qué se la apartó. Me gustaría saber más sobre su historia». La atmósfera cambió de tensa a inquisitiva, y cada uno parecía ansioso por descubrir la verdad que había permanecido oculta. Teresa, que había estado escuchando con atención, sonrió con satisfacción. «Es momento de que la familia se una nuevamente. Isabel merece ser recordada como era, una mujer fuerte que luchó por su lugar en este mundo. No permitamos que su historia se borre en el silencio». Javier sintió una oleada de esperanza. La presencia de Teresa parecía ser el hilo que conectaba todos los puntos de su historia familiar. «¿Podemos hablar de ella? ¿Podemos recordar los buenos momentos?», preguntó Javier, dirigiéndose a su madre. Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. «Sí, hablemos de ello. Hablemos de Isabel y de cómo ella también es parte de nosotros». La tensión en la habitación comenzó a desvanecerse mientras cada uno compartía recuerdos, anécdotas e incluso risas sobre su tía Isabel, quien, aunque ausente, había dejado una marca indeleble en sus corazones. Las horas pasaron, y con cada historia, la familia empezó a sanar. Javier se sintió cada vez más aliviado, como si un peso enorme se levantara de sus hombros. La reconciliación estaba tomando forma, y su madre, al compartir su dolor y su arrepentimiento, comenzaba a abrirse a él como nunca antes. Al final de la noche, cuando las luces del salón se atenuaron y el cansancio se hizo evidente, Javier miró a su madre y a Teresa. «Gracias por estar aquí», dijo. «Hoy hemos dado un gran paso. No solo por Isabel, sino por nosotros. La familia debe ser un lugar de amor y de verdad, no de secretos». Teresa asintió, su mirada sabia reflejando su satisfacción. «El amor siempre encuentra el camino de regreso a casa, Javier. Nunca lo olvides». Con esas palabras, Javier sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. Había encontrado no solo la verdad sobre su familia, sino también una nueva conexión con su madre y un sentido renovado de identidad. Los tres se abrazaron en ese instante, y Javier, rodeado de sus seres queridos, sintió que el ciclo de dolor y silencio finalmente se cerraba. Habían enfrentado sus miedos, y juntos estaban listos para construir un nuevo futuro, recordando siempre a Isabel no como una sombra del pasado, sino como una luz que había guiado sus corazones hacia la reconciliación.